En el corazón de un suburbio aparentemente idílico, donde los jardines están perfectamente podados y el sol parece brillar con una calidez artificial, vivían Elena y Roberto, una pareja de jubilados que disfrutaba de la tranquilidad de sus años dorados. Su hogar era un santuario de memorias, lleno de fotografías enmarcadas y el aroma constante a café recién hecho. Sin embargo, esta paz se vio alterada cuando su nieto, Julián, un joven de 17 años con una mirada esquiva y un talento prodigioso para la tecnología, se mudó con ellos tras el complicado divorcio de sus padres. Para Elena y Roberto, Julián era simplemente un muchacho brillante, aunque un poco retraído, alguien que pasaba horas encerrado en su habitación frente a la luz azul de sus monitores. Nunca cuestionaron lo que hacían. Después de todo, el mundo digital era un misterio insondable para ellos, un lenguaje de códigos y sombras que preferían no intentar descifrar. La casa, que antes resonaba con risas y charlas triviales, comenzó a transformarse en un espacio de secretos silenciosos, donde el zumbido constante de los ventiladores de la computadora de Julián se convirtió en el latido del corazón de la vivienda. Los abuelos, movidos por un amor incondicional, respetaban su privacidad, creyendo firmemente que su nieto estaba simplemente navegando por la web, estudiando o jugando, sin imaginar que tras esa puerta cerrada se estaba gestando algo que cambiaría sus vidas para siempre y destrozaría la percepción de seguridad que tanto les había costado construir. La normalidad era una fachada delgada, una capa de barniz sobre una realidad mucho más oscura y compleja que estaba a punto de emerger de las profundidades de la red, arrastrando a los tres hacia un abismo de incertidumbre y miedo que nunca antes habrían podido concebir en sus peores pesadillas. Julián no era un adolescente común. Poseía una inteligencia analítica que superaba con creces la de sus compañeros de clase, pero esa misma capacidad lo aislaba del mundo real. Mientras otros jóvenes salían a disfrutar de la vida social, él se sumergía en foros de discusión técnica y comunidades en línea donde el anonimato era la moneda de cambio. Sus abuelos lo veían como un genio incomprendido, alguien destinado a grandes cosas en el mundo de la informática. Roberto, en particular, sentía un inmenso orgullo al ver a su nieto manejar dispositivos con una destreza que él apenas podía comprender. Sin embargo, bajo esa superficie de competencia técnica, Julián ocultaba una creciente fascinación por los rincones menos iluminados de Internet. Lo que comenzó como una curiosidad genuina por la ciberseguridad, pronto se transformó en una obsesión por el poder que otorga el acceso a la información privada. En su habitación, rodeado de cables y componentes electrónicos, Julián se sentía un rey en un reino invisible, un arquitecto de datos que podía observar el mundo sin ser visto. Sus abuelos, ajenos a esta transformación, seguían reparándole sus comidas favoritas y preguntándole cómo le había ido en el día, recibiendo siempre respuestas cortas y evasivas que ellos interpretaban como timidez juvenil. No sabían que Julián ya no era el niño que solía jugar en su jardín, sino un actor en un escenario global de intriga digital, donde las reglas de la moralidad convencional se desdibujaban ante la gratificación inmediata del descubrimiento prohibido y el control absoluto sobre los secretos ajenos. La rutina de la casa se mantenía estable hasta que un martes por la tarde, un incidente trivial desencadenó la tragedia. Julián había salido apresuradamente de casa para encontrarse con un antiguo amigo, algo inusual en él, y en su prisa dejó la puerta de su habitación entreabierta y su computadora principal encendida, sin el protector de pantalla habitual. Elena, que siempre había sido meticulosa con la limpieza, decidió entrar para recoger algunas tazas de café vacías que se acumulaban en el escritorio de su nieto. Al entrar, el aire se sentía denso, cargado de una electricidad estática que parecía vibrar en las paredes. La habitación estaba en penumbra, iluminada únicamente por el resplandor de 3 monitores que mostraban interfaces extrañas, mapas de calor, cascadas de texto cifrado y ventanas de chat con nombres de usuario crípticos. Elena, con la curiosidad natural de quien se siente fuera de lugar, se acercó a la mesa.
Sus ojos se posaron en una ventana que permanecía abierta en el centro de la pantalla principal. No era un juego, ni una tarea escolar. Era una base de datos que contenía nombres, direcciones, números de seguridad social y detalles bancarios de personas que vivían en su propia comunidad. El corazón de Elena comenzó a latir con una fuerza inusual, un presentimiento oscuro instalándose en su pecho. Aquello no parecía legal, y mucho menos algo que un joven de 17 años debería poseer. La curiosidad se transformó rápidamente en una inquietud profunda, una sensación de que había cruzado una frontera invisible, hacia un territorio peligroso, donde la inocencia de su nieto ya no existía. Elena llamó a Roberto con una voz temblorosa que delataba su angustia. Él, al entrar en la habitación, intentó inicialmente calmarla, sugiriendo que quizás era parte de un proyecto escolar o un trabajo de verano que Julián no les había mencionado. Pero a medida que Roberto se ponía sus gafas de lectura y examinaba más de cerca la pantalla, su rostro perdió el color. No solo eran datos, eran registros detallados de transacciones, conversaciones sobre paquetes que debían ser entregados y referencias a vulnerabilidades en sistemas municipales. Roberto, que había trabajado años en la administración pública, reconoció la gravedad de lo que veía. No se trataba de una travesura digital, sino de una operación organizada. El silencio en la habitación se volvió sofocante, roto solo por el clic rítmico del mouse, mientras Roberto, con dedos torpes, intentaba navegar por las pestañas abiertas. Descubrieron una carpeta titulada Archivos de la ciudad, que contenía planos detallados de edificios gubernamentales y horarios de patrullas policiales. El miedo, frío y paralizante, se apoderó de ambos. ¿Quién era realmente el joven que dormía bajo su techo? ¿Era Julián una víctima de malas influencias o el cerebro detrás de algo mucho más siniestro? La desconexión entre el nieto cariñoso que conocían y la evidencia digital frente a ellos era tan vasta que sus mentes luchaban por procesar la realidad. Estaban parados en el epicentro de un secreto que amenazaba con destruir no solo a su familia, sino a toda la comunidad que tanto amaban. Mientras continuaban explorando, encontraron una serie de mensajes encriptados que habían sido traducidos automáticamente por un software en la computadora. Los mensajes hablaban de objetivos y pagos en criptomonedas. Lo más perturbador fue encontrar una lista de nombres locales, incluyendo el del propio jefe de policía de la ciudad, con notas detalladas sobre sus rutinas diarias y las debilidades de seguridad de sus hogares. Elena sintió náuseas al comprender que su nieto estaba facilitando información para posibles actos criminales. La traición se sentía como un golpe físico. Habían abierto su hogar a Julián, le habían dado todo su apoyo y él había respondido convirtiendo su santuario en una base de operaciones para la delincuencia cibernética. Roberto, temblando de ira y decepción, se sentó en la silla de Julián, sintiendo que el mueble aún conservaba el calor del cuerpo de su nieto. Cada clic revelaba una capa más profunda de depravación, foros donde se intercambiaban técnicas de extorsión y mercados negros donde la privacidad humana se vendía al mejor postor. La magnitud del secreto oscuro de Julián superaba cualquier cosa que hubieran visto en las noticias. No era solo un hacker, era un arquitecto del caos, un intermediario en un mundo de sombras donde la moralidad era un concepto obsoleto. La pregunta que martillaba en sus cabezas era ¿qué debían hacer ahora? La lealtad familiar chocaba frontalmente con su sentido del deber y el horror ante el daño que Julián estaba causando. La exploración los llevó a una carpeta oculta protegida por una contraseña simple que Julián, quizás por exceso de confianza, había dejado guardada en el navegador. Al abrirla, se encontraron con una galería de imágenes y videos que no tenían nada que ver con el espionaje corporativo o político. Eran grabaciones de cámaras de seguridad hackeadas, muchas de ellas de hogares privados del vecindario. Elena ahogó un grito al reconocer la sala de estar de su vecina de al lado, la señora Miller, capturada en un ángulo que sugería que la cámara de su propia computadora había sido comprometida. Julián los estaba observando a todos. El sentimiento de invasión era absoluto. No solo eran extraños en Internet los que estaban en peligro, sino sus propios amigos y conocidos, personas con las que compartían cenas y conversaciones dominicales. La casa, que siempre habían considerado segura, se sentía ahora como un panóptico, donde cada dispositivo electrónico podía ser un ojo espía, controlado por su propio nieto.
Roberto sintió una punzada de dolor en el pecho. La decepción se transformaba en un miedo existencial. ¿Había Julián instalado cámaras también en su propia parte de la casa? ¿Estaban siendo observados en ese preciso momento? La paranoia comenzó a filtrarse en sus pensamientos, haciendo que cada sombra en la habitación parecía una amenaza, y cada ruido de la casa un indicio de que Julián había regresado para castigarlos por descubrir su verdad. De repente, escucharon el sonido metálico de las llaves girando en la cerradura de la puerta principal. El pánico se apoderó de ellos. Roberto cerró rápidamente las ventanas del navegador, pero en su nerviosismo no pudo apagar la computadora por completo. Salieron de la habitación de Julián a trompicones, tratando de recomponer sus rostros y actuar como si nada hubiera pasado. Julián entró en el pasillo, su figura delgada recortada contra la luz del atardecer que entraba por la puerta abierta. Llevaba su mochila habitual y una expresión neutral, pero sus ojos se entrecerraron casi imperceptiblemente al ver a sus abuelos parados en el pasillo, cerca de su habitación. El aire se volvió gélido. ¿Qué hacían ahí?, preguntó con una voz plana, desprovista de emoción, pero con un matiz de sospecha que hizo que a Elena se le erizara la piel. Roberto intentó balbucear una excusa sobre una bombilla fundida, pero las palabras se sentían falsas y pesadas en su boca. Julián no dijo nada más, simplemente pasó entre ellos y entró en su cuarto, cerrando la puerta con un clic seco y definitivo. Los abuelos se quedaron en el pasillo, mirándose el uno al otro, dándose cuenta de que el juego de las apariencias se había terminado. La confrontación era inevitable, pero el miedo a lo que Julián pudiera hacer, poseyendo el poder de destruir sus vidas con solo pulsar unas teclas, los mantenía paralizados en la oscuridad del pasillo. Esa noche, nadie durmió en la casa. Elena y Roberto se encerraron en su habitación, susurrando en la oscuridad sobre sus opciones. Podían llamar a la policía, pero eso significaría enviar a su propio nieto a prisión, arruinando su futuro para siempre. Podían confrontarlo directamente, pero ¿y si Julián tenía planes de contingencia? Habían visto de lo que era capaz en el mundo digital. ¿Quién podía asegurar que no era igual de peligroso en el mundo físico? Mientras tanto, desde la habitación de al lado, el sonido del teclado de Julián era incesante, un golpeteo rápido y frenético que parecía una declaración de guerra. Roberto se dio cuenta de que Julián probablemente ya sabía que habían estado en su computadora. Los registros de actividad o las cámaras ocultas se lo habrían confirmado en segundos. La tensión era insoportable. Elena lloraba en silencio, lamentando la pérdida del niño que solía leer cuentos con ella, preguntándose en qué momento la tecnología había corrompido su alma de esa manera. El dilema moral era devastador: proteger la sangre de su sangre o proteger a la comunidad de un depredador digital que vivía bajo su propio techo. Cada hora que pasaba, la balanza se inclinaba más hacia la necesidad de actuar, movida por el horror de lo que habían descubierto y la responsabilidad que sentían como ciudadanos y como seres humanos. Al amanecer, Roberto tomó una decisión. No podía permitir que esto continuara. Bajó a la cocina, donde encontró a Julián sentado a la mesa, desayunando con una calma inquietante, como si nada hubiera ocurrido. La luz de la mañana revelaba las ojeras bajo los ojos de Julián, pero su mirada era fría y calculadora. Roberto se sentó frente a él, sus manos entrelazadas sobre la mesa para ocultar su temblor. «Sabemos lo que estás haciendo, Julián», dijo con una firmeza que le sorprendió a él mismo. Julián no dejó de comer, simplemente levantó la vista y lo miró fijamente. «No saben nada, abuelo. Solo vieron fragmentos de un mundo que no entienden», respondió con una arrogancia que heló la sangre de Roberto. La conversación que siguió fue una revelación de la desconexión total de Julián con la realidad social. Él veía a las personas como datos, a la privacidad como una ilusión y al dinero como una recompensa por la superioridad intelectual. No mostraba remordimiento, solo molestia por haber sido descubierto. Explicó que estaba trabajando para un sindicato internacional, que su labor era limpiar y organizar información, y que gracias a él, sus abuelos nunca tendrían que preocuparse por el dinero de nuevo. El horror de Roberto creció al darse cuenta de que Julián creía genuinamente que estaba haciendo algo justificado, que su genio lo colocaba por encima de las leyes de los hombres.
Elena se unió a ellos en la cocina, su rostro marcado por las lágrimas. «Julián, esto tiene que parar. Vamos a borrar todo eso y buscarte ayuda», suplicó, aferrándose a la última esperanza de que su nieto pudiera ser salvado. Pero Julián soltó una risa seca y amarga. «Ya es tarde para eso. Si intento salir ahora, ellos me encontrarán. Y si ustedes intentan detenerme, perderán todo lo que tienen. Sus cuentas bancarias, sus historiales médicos, sus identidades. Todo puede desaparecer en un clic». La amenaza era directa y brutal. El nieto al que habían amado estaba usando su conocimiento como un arma contra ellos. En ese momento, Elena y Roberto comprendieron que Julián ya no era su nieto, era un extraño, un producto de un ecosistema digital tóxico que lo había despojado de su empatía. La cocina, antes un lugar de calidez y nutrición, se sentía ahora como una sala de interrogatorios. Julián se levantó, recogió su plato y caminó hacia su habitación, dejando a sus abuelos en un estado de shock absoluto. Estaban siendo rehenes en su propia casa, atrapados por los hilos invisibles de una red que Julián controlaba con una maestría aterradora. La sensación de impotencia era total, pero en el fondo de la desesperación de Roberto comenzó a arder una chispa de resolución. No podía permitir que el mal triunfara, incluso si ese mal llevaba su propio apellido. Roberto sabía que no podía usar el teléfono de la casa ni su propia conexión a Internet para pedir ayuda, ya que Julián seguramente monitoreaba todo el tráfico de datos. Recordó que un viejo amigo del club de ajedrez, un exoficial de policía llamado Samuel, vivía a pocas calles de distancia. Aprovechando que Julián se había encerrado nuevamente, Roberto le dijo a Elena que saldría a comprar el periódico, una rutina que mantenía desde hacía años. Con el corazón en la mano, caminó por las calles familiares, sintiendo que cada cámara de seguridad en los semáforos era el ojo de Julián siguiéndolo. Al llegar a casa de Samuel, Roberto le contó todo, desde el descubrimiento accidental hasta las amenazas de esa mañana. Samuel escuchó con gravedad, comprendiendo de inmediato que no se trataba de un simple caso de rebeldía juvenil, sino de algo que requería la intervención de unidades especializadas en ciberdelincuencia. «No vuelvas a casa todavía, Roberto. Necesitamos actuar rápido antes de que él se dé cuenta de que has hablado», advirtió Samuel. Mientras Samuel hacía las llamadas necesarias, Roberto se sentó en el porche, mirando hacia su propia casa al final de la calle, preguntándose si alguna vez volvería a sentirla como un hogar. La maquinaria de la justicia comenzaba a moverse, pero el coste personal para Roberto y Elena apenas estaba empezando a manifestarse. En la casa, Elena intentaba mantener la calma, pero el silencio que emanaba de la habitación de Julián era opresivo. De repente, escuchó un ruido extraño, el sonido de un ventilador funcionando a máxima potencia y un olor a plástico quemado. Julián estaba destruyendo las pruebas. Elena corrió hacia la habitación y golpeó la puerta con desesperación. «Julián, abre, no hagas nada estúpido», gritó. Dentro, Julián estaba frenético. Se había dado cuenta de que Roberto tardaba demasiado en volver y su instinto de supervivencia digital se había activado. Estaba ejecutando programas de borrado seguro y destruyendo físicamente los discos duros con un martillo. Cuando finalmente logró entrar, Elena vio a un joven fuera de sí, con los ojos inyectados en sangre y las manos temblorosas. «Lo arruinaron todo», siseó Julián, señalando los restos destrozados de su equipo. «Creyeron que podían detenerme, pero no tienen idea de con quién están tratando». En su desesperación, Julián comenzó a recoger algunos dispositivos portátiles y dinero en efectivo que tenía oculto en un doble fondo de su escritorio. Planeaba huir, dejando atrás el desastre que había creado. Elena intentó detenerlo, agarrándolo del brazo, pero él la empujó con una fuerza que nunca le habría atribuido. Ella cayó al suelo, mirando con horror cómo el nieto que ella había criado se transformaba en un fugitivo dispuesto a todo por escapar de las consecuencias de sus actos. Justo cuando Julián se dirigía a la puerta trasera, el sonido de sirenas rompió la quietud del vecindario. Varios vehículos oscuros se detuvieron frente a la casa y agentes armados del FBI, junto con la policía local, rodearon la propiedad. Roberto llegó poco después en el coche de Samuel, viendo cómo el equipo de asalto entraba en su hogar. La captura fue rápida. Julián no opuso resistencia física una vez que se vio superado en número, pero su mirada seguía siendo de un desafío gélido. Mientras lo sacaban esposado, pasó junto a Roberto. No hubo lágrimas, ni disculpas, ni ruego de perdón.
solo un silencio absoluto que dolía más que cualquier insulto. Elena fue ayudada por los paramédicos, pero sus heridas físicas eran leves comparadas con la devastación emocional de ver a su nieto siendo llevado como un criminal de alto perfil. Los agentes comenzaron a asegurar la escena, recolectando los restos de los discos duros y otros dispositivos que Julián no había logrado destruir por completo. El vecindario, que siempre había sido un lugar de paz, se llenó de curiosos que observaban desde sus ventanas, murmurando sobre el secreto oscuro que se ocultaba tras las paredes de la casa de los señores que siempre parecían tan amables. La caída de Julián fue pública y traumática, un final abrupto para una vida de engaños digitales que apenas estaba comenzando. Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios y revelaciones. Los investigadores de delitos cibernéticos descubrieron que Julián era una pieza clave en una red internacional de doxing y extorsión. Sus habilidades le habían permitido infiltrarse en sistemas que se consideraban inexpugnables. Lo que Elena y Roberto habían visto era solo la punta del iceberg. Julián había estado vendiendo información confidencial a cárteles y grupos de espionaje industrial, acumulando una pequeña fortuna en criptomonedas que las autoridades ahora intentaban rastrear. El impacto en la comunidad fue devastador. Muchos vecinos descubrieron que sus vidas privadas habían sido expuestas y vendidas. La desconfianza se sembró en el suburbio, y Elena y Roberto se convirtieron en parias, a pesar de que habían sido ellos quienes denunciaron a su propio nieto. La gente los miraba con una mezcla de lástima y sospecha, preguntándose cómo no pudieron darse cuenta de lo que ocurría bajo su propio techo. La casa se sentía ahora como un museo de la traición, con las marcas del allanamiento y el vacío dejado por la ausencia de Julián. Roberto pasaba las horas sentado en el porche, mirando al vacío, tratando de entender en qué momento fallaron como abuelos, mientras Elena se refugiaba en la cocina, tratando de lavar un dolor que ninguna limpieza podía quitar. Durante el juicio, los detalles que emergieron fueron aún más escalofriantes. Se reveló que Julián no solo era un facilitador, sino que también disfrutaba del aspecto psicológico de sus crímenes. Había creado perfiles falsos para acosar a compañeros de clase y profesores, llevando a algunos al borde del colapso nervioso. Los testimonios de las víctimas pintaron el retrato de un sociópata digital, alguien que utilizaba la tecnología para ejercer un control sádico sobre los demás. Elena y Roberto asistieron a cada sesión, sentados en la última fila, escuchando cómo el mundo describía a un monstruo que ellos llamaban nieto. Julián, por su parte, permaneció impasible durante todo el proceso, mostrando emoción solo cuando se discutían sus logros técnicos, como si estuviera orgulloso de la magnitud del daño que había causado. Sus abogados intentaron argumentar alienación y falta de guía parental, pero la evidencia de su premeditación y la frialdad de sus acciones eran abrumadoras. Al final, fue condenado a una pena significativa en una prisión federal de máxima seguridad para delincuentes juveniles, con restricciones severas sobre su acceso a cualquier tipo de tecnología en el futuro. La sentencia fue un alivio para la sociedad, pero para sus abuelos fue el clavo final en el ataúd de su relación con él. Meses después de la sentencia, Roberto recibió una carta desde la prisión. Era de Julián. Con manos temblorosas, la abrió, esperando quizás una palabra de arrepentimiento o una explicación coherente. Pero la carta contenía solo una línea de código y una frase críptica: el sistema siempre tiene una puerta trasera. Roberto no entendió el código, pero el mensaje era claro. Julián no se sentía derrotado. Para él, esto era solo un obstáculo temporal, un error en el programa que eventualmente corregiría. Roberto quemó la carta en la chimenea, sin decírselo a Elena. Comprendió que el Julián que ellos amaban nunca había existido realmente, o al menos había sido devorado por la entidad digital en la que se había convertido. La casa volvió a su silencio habitual, pero ya no era un silencio de paz, sino de resignación. Habían aprendido de la manera más dura que el peligro ya no viene solo de extraños en la calle, sino que puede infiltrarse a través de los cables y las ondas de radio, habitando en los corazones de aquellos a quienes más queremos.
El secreto oscuro de Internet no era solo la información robada, sino la capacidad de la red para deshumanizar a un individuo, transformando el potencial de un joven en una herramienta de destrucción masiva. Elena comenzó a asistir a grupos de apoyo para familias de delincuentes, tratando de encontrar un sentido a su dolor. Allí, descubrió que no estaba sola, que muchas otras familias habían sido destruidas por la adicción de sus hijos o nietos a los aspectos más oscuros de la tecnología. Estas conversaciones le dieron una nueva perspectiva sobre la importancia de la educación digital y la vigilancia constante. Roberto, por su parte, dedicó su tiempo a ayudar a Samuel en programas locales para proteger a los ancianos de las estafas en línea y el ciberacoso. Convirtieron su tragedia en una misión, tratando de evitar que otros abuelos pasaran por el mismo infierno. Sin embargo, las cicatrices permanecían. Cada vez que veían a un joven con un teléfono o una computadora, no podían evitar sentir una punzada de desconfianza. La inocencia se había perdido para siempre, no solo en su hogar, sino en su visión del mundo. El suburbio idílico seguía pareciendo igual por fuera, pero ellos sabían que detrás de cada ventana iluminada podía haber un mundo de sombras esperando a ser descubierto. La historia de Julián se convirtió en una leyenda urbana local, una advertencia sobre los peligros de dejar que la curiosidad digital crezca sin límites morales. La relación entre Elena y Roberto se fortaleció en medio de la adversidad, pero el vacío dejado por Julián nunca se llenó. A menudo se encontraban mirando la puerta de su antigua habitación, ahora vacía y despojada de toda tecnología. A veces, en el silencio de la noche, Elena creía escuchar el eco del teclado, un fantasma sonoro de un pasado que deseaba olvidar. Se preguntaban qué habría sido de Julián si nunca le hubieran comprado aquella primera computadora, o si hubieran sido más inquisitivos desde el principio. Pero la vida no tiene un botón de deshacer. Tuvieron que aprender a vivir con la realidad de que su nieto era una persona que no conocían, un extraño forjado en la oscuridad de la web. La lección fue amarga. El amor puede ser ciego, pero la realidad digital es implacable y no perdona la ignorancia. Su historia es un recordatorio de que, en la era de la información, el mayor peligro no es lo que no sabemos, sino lo que elegimos ignorar por comodidad o por un falso sentido de seguridad familiar. Al final, la verdad sobre Julián no fue solo su crimen, sino la advertencia que dejó atrás. La tecnología es una herramienta poderosa, pero sin una brújula moral puede convertirse en un laberinto sin salida. Elena y Roberto, a pesar de todo, intentaron mantener viva la memoria del niño que Julián fue una vez, separándolo del criminal en el que se convirtió. Guardaron un viejo dibujo que él hizo a los 6 años, una imagen simple de una casa y un árbol, como un ancla a una época de pureza que ya no existía. La vida siguió adelante, pero el mundo se sentía más pequeño y más peligroso. El secreto oscuro del nieto no fue enterrado con su arresto. Vive en la cautela de sus abuelos y en la vigilancia de una comunidad que aprendió a mirar más allá de las pantallas. La historia de Elena, Roberto y Julián es un testimonio de la fragilidad de los lazos familiares en el siglo XXI y de cómo la oscuridad puede esconderse en el lugar más inesperado, el hogar. Hoy, la casa de Elena y Roberto es un lugar de calma real, no simulada. Han desconectado la mayoría de sus dispositivos electrónicos, prefiriendo la simplicidad de los libros y la jardinería. Aunque el mundo exterior sigue girando a una velocidad vertiginosa, ellos han elegido detenerse. A veces reciben noticias de Julián a través de su abogado. Dicen que ha empezado a colaborar con el gobierno para cerrar otros nodos de la red que él mismo ayudó a construir. Es una forma de redención, quizás, pero para sus abuelos, la herida es demasiado profunda para sanar con colaboraciones judiciales. Se quedan con las puestas de sol y el silencio de sus pensamientos, sabiendo que hicieron lo correcto, aunque les costó el corazón. Su historia termina no con un final feliz, sino con una paz ganada a pulso, una sabiduría dolorosa sobre la naturaleza humana y los peligros que acechan en los rincones invisibles de nuestro mundo interconectado.
Gracias por acompañarnos en este profundo y oscuro relato sobre los secretos que pueden ocultarse tras una pantalla. Historias como esta nos recuerdan que la vigilancia y la comunicación son nuestras mejores defensas en este mundo digital. Si te ha gustado este análisis y quieres descubrir más casos impactantes de crímenes reales y misterios familiares, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Crees que los abuelos tomaron la decisión correcta al denunciar a su propio nieto? Déjanos tu comentario abajo y comparte este video para concientizar a otros sobre los peligros de la red. Hasta la próxima historia.